¿Sabía usted que en el sur de Colombia hay un departamento donde nace el río más importante del país, donde se levanta el volcán más alto de la cordillera central con más de 5.300 metros de nieves perpetuas y donde al mismo tiempo existe un desierto con temperaturas que superan los 40 grados, en el que se han encontrado fósiles de tortugas gigantes y perezosos de hace 15 millones de años? Que ese departamento es el lugar exacto donde los Andes se dividen en dos cordilleras, creando la estrella fluvial más importante de Colombia. El Huila no es solo café y bambuco, es la cuna geográfica de Colombia, el punto donde todo empieza, los ríos, las cordilleras, las aguas termales y los misterios de civilizaciones que esculpieron la piedra hace miles de años. Hoy le cuento 35 datos salvajes que van a cambiar todo lo que usted creía saber. Venga, suscríbase y dele like, que hoy se lo cuento todito. Número 35. El macizo colombiano, donde se divide un continente. Lo primero que hay que entender del Huila es que en su territorio sur ocurre uno de los fenómenos geológicos más importantes de Sudamérica, la bifurcación de los Andes. El macizo colombiano es el nudo orográfico donde la cordillera de los Andes se separa formando las cordilleras central y oriental, que luego se dirigen paralelamente hacia el norte, atravesando todo Colombia. Este macizo no es solo una montaña, sino una estructura geológica masiva conformada por volcanes como Sotará, Puracé y los Coconucos, y por el páramo de las Papas. Es la estrella fluvial de Colombia, porque en él nacen los 4 ríos más importantes del país: el Magdalena, el Cauca, el Patía y el Caquetá. 4 ríos que corren hacia 4 puntos distintos, alimentando cuencas que cubren más de la mitad del territorio nacional. El macizo es literalmente la fábrica de agua y de montañas de Colombia, y su corazón está en el Huila. Número 34, 19.890 kilómetros cuadrados entre dos cordilleras. El departamento del Huila tiene una superficie de 19.890 kilómetros cuadrados, que corresponde al 1,74% del territorio nacional, ocupando el 17º lugar en extensión. Está localizado al suroccidente de Colombia, en la región andina, y su territorio está formado principalmente por el gran valle del río Magdalena, encerrado entre las cordilleras central y oriental que se bifurcan en su territorio. Este valle cubre una 1/4 parte de la superficie departamental, marcando un relieve plano u ondulado. En ambos lados se levantan las pendientes de las cordilleras, que se van elevando hasta alcanzar páramos y nieves perpetuas. El Huila limita al norte con Tolima, al este con Meta y Caquetá, al sur con Cauca y al oeste con Cauca y Tolima. Tiene 37 municipios organizados en un territorio donde conviven todos los climas. Número 33. El Nevado del Huila, el volcán más alto de Colombia. El Nevado del Huila es un estratovolcán activo que se levanta en la cordillera central hasta los 5.364 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en el volcán más alto de Colombia y el segundo pico más alto del país después del Cristóbal Colón en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ubica en la confluencia de los departamentos de Huila, Tolima y Cauca. Su sistema montañoso está conformado por varias cumbres principales que superan los 5.000 metros, el pico central, que es el punto más elevado, el pico norte, la cresta, el domo y el pico sur. Geológicamente, es un estratovolcán joven del Cuaternario constituido por capas alternantes de lava, cenizas y depósitos piroclásticos. Se sitúa dentro del cinturón de fuego del Pacífico, producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. El edificio volcánico se localiza sobre fallas geológicas activas, incluyendo la falla de Palestina, lo que lo convierte en un sistema de alto riesgo sísmico y volcánico. Sus laderas presentan pendientes de entre 25 y 30 grados en la parte superior. Es una montaña hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Número 32. La estrella hídrica más importante del centro de Colombia. El Parque Nacional Natural Nevado del Huila es considerado la estrella hídrica más importante del centro del país. Hace parte de las dos cuencas más relevantes de Colombia, con origen en el macizo colombiano: la cuenca alta del río Magdalena y la cuenca alta del río Cauca.
En el área protegida del parque nacen varios ríos fundamentales, entre ellos el Páez, Palo, Atá, Saldaña, Pequernal, Íquira, Címbola y Bache, además de numerosas lagunas. Se destaca la laguna del Páez con aproximadamente 27 hectáreas de espejo de agua a 3.450 metros de altitud y la laguna de Juan Tama. Estas lagunas son sitios sagrados para las comunidades indígenas Nasa que realizan allí ceremonias de limpieza espiritual. Los médicos tradicionales recolectan plantas medicinales alrededor de estas aguas y las reconocen como zonas ceremoniales de profunda importancia. Es una montaña que produce agua para millones de personas y al mismo tiempo es un templo espiritual para los pueblos indígenas que la habitan. Número 31. El nacimiento del río Magdalena, en el extremo suroccidental del Huila, en una pequeña planicie del Páramo de las Papas, conocida como el Valle de las Papas o Páramo de las Letras, a 3.685 metros sobre el nivel del mar, nace el río Magdalena en la laguna de la Magdalena. Este es el inicio de un viaje de 1.540 kilómetros que terminará en el Mar Caribe en Barranquilla. El Magdalena es la corriente fluvial más larga de Colombia y atraviesa el departamento del Huila de sur a norte en medio de un fértil y hermoso valle. Aquí el río es joven, frío y cristalino, nada que ver con el Magdalena turbio y caudaloso que llega a la costa. Es un arroyo de páramo que apenas empieza su camino y que irá creciendo a medida que recibe los aportes de decenas de afluentes que bajan de ambas cordilleras. Yo estuve en la laguna donde nace el Magdalena y la sensación fue extraña, ver ese hilo de agua que será el río más importante de Colombia y pensar que ahí empieza todo. Número 30. El desierto de la Tatacoa, el segundo más grande de Colombia, a 38 kilómetros de Neiva, en el municipio de Villavieja, se encuentra el desierto de la Tatacoa, la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de La Guajira. Su área comprende 330 kilómetros cuadrados de tierra erosionada entre el río Magdalena y la cordillera oriental. Pero la Tatacoa no es técnicamente un desierto, sino un bosque seco tropical que ha ido perdiendo su cobertura vegetal a lo largo de millones de años. Durante el periodo terciario, la Tatacoa era un jardín con flores y árboles que poco a poco se fue secando hasta convertirse en la zona semiárida que es hoy. El nombre Tatacoa se lo dieron los españoles, refiriéndose a las serpientes de cascabel que habitan la zona, mientras que el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada lo llamó en 1538 el Valle de las Tristezas por los rastros de deterioro que observó. Las temperaturas a lo largo del año pueden superar los 40 grados y las lluvias son extremadamente escasas. Es un paisaje que parece de otro planeta dentro de un departamento andino. Número 29. Los dos colores del desierto. El desierto de la Tatacoa tiene dos zonas con colores radicalmente distintos que se deben a la composición química de sus suelos. La zona del Cusco es de color ocre y rojizo, con tonalidades cobrizas que se deben a los altos componentes de dióxido de hierro en el suelo. Aquí la erosión ha esculpido cárcavas laberínticas que pueden alcanzar hasta 20 metros de profundidad, creando un paisaje de formas caprichosas entre las que crecen cactus con forma de candelabro. La zona de los hoyos es de color grisáceo, con altos componentes de potasio, azufre y magnesio que le dan un aspecto lunar. En los hoyos, la erosión ha creado escenarios de geomorfología abrupta, con formaciones que ponen a volar la imaginación, como el denominado Valle de los Fantasmas. Yo caminé por el Cusco al mediodía y el calor era brutal, pero el paisaje de cárcavas rojas bajo el cielo azul era tan impresionante que olvidé el calor. Cada paso revelaba una nueva formación, un nuevo laberinto, una nueva escultura natural tallada por el viento y la lluvia durante millones de años. Número 28. El mejor observatorio astronómico natural de Colombia. La Tatacoa es reconocida internacionalmente como uno de los mejores lugares del hemisferio para la observación astronómica. La Fundación Starlight, respaldada por la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, le otorgó la certificación Starlight, destacando su cielo despejado libre de contaminación lumínica y su privilegiada ubicación ecuatorial que permite observar las 88 constelaciones durante todo el año.
Durante una noche despejada es posible ver hasta 4.000 estrellas a simple vista. Su altitud promedio de 370 a 400 metros sobre el nivel del mar y la ausencia total de polución lumínica y auditiva crean las condiciones perfectas para ver la Vía Láctea con una nitidez que no se consigue en casi ningún otro lugar de Colombia. Es un lugar donde el cielo nocturno es tan espectacular como el paisaje terrestre. Número 27. Un museo paleontológico bajo los pies. Bajo el suelo erosionado de la Tatacoa se esconde uno de los yacimientos fosilíferos más importantes de Sudamérica. Los científicos han encontrado fósiles de moluscos, tortugas gigantes, roedores, armadillos, perezosos gigantes, cocodrilos, cangrejos y peces correspondientes a diversas épocas y períodos geológicos, principalmente del Mioceno medio, de hace aproximadamente 15 millones de años. También se encuentran los xilópalos, enormes restos fósiles de árboles que fueron sepultados por la tierra y que con el calor, la falta de oxígeno y los minerales se convirtieron en piedra. Estos hallazgos demuestran que la Tatacoa fue alguna vez un ecosistema húmedo y exuberante con una flora diversificada y una fauna que incluía especies que hoy solo se encuentran en los trópicos de otros continentes. El Museo Paleontológico de Villavieja expone 950 piezas originales de restos fósiles en 3 salas dedicadas a mamíferos, reptiles y medio ambiente. Acuérdese de darle like y suscribirse para seguir descubriendo la geografía salvaje de Colombia. Número 26. El Estrecho del Magdalena, donde el río se comprime. En el municipio de San Agustín se encuentra el Estrecho del Magdalena, el punto donde el río más importante de Colombia alcanza su mínima anchura. Voilà, aquí el Magdalena se encajona entre paredes de roca, formando un paso de apenas 2 metros con 20 centímetros de ancho, por el que se fuerza a pasar todo el caudal del río. Es un fenómeno geológico fascinante, un río que cientos de kilómetros al norte alcanza kilómetros de anchura. Aquí se comprime hasta que un adulto podría saltar de un lado a otro. La fuerza del agua en este punto es descomunal y el rugido del río al pasar por la garganta de roca es ensordecedor. El estrecho es evidencia de la dureza de las rocas del macizo colombiano, que el agua no ha podido ensanchar a pesar de millones de años de erosión. Yo me paré en el borde del estrecho y ver esa masa de agua furiosa comprimirse hasta caber entre mis brazos extendidos fue una de las experiencias geográficas más impactantes de mi vida. El contraste entre la fuerza brutal del agua y la estrechez del paso es algo que hay que ver para creer. Número 25. El Salto de Bordones, la cascada más alta de Colombia. En el municipio de Isnos, al sur del Huila, se encuentra el Salto de Bordones, con una caída de agua de 400 metros de altura que lo convierte en la cascada más alta de Colombia. El río Bordones se lanza al vacío desde un acantilado en la cordillera central, creando un espectáculo natural que se puede observar desde miradores ubicados en el borde del cañón. La caída es tan alta que el agua se atomiza antes de llegar al fondo, formando una nube de vapor permanente. Cerca del Salto de Bordones se encuentra también el Salto del Mortiño, otra cascada espectacular que confirma que esta zona del Huila es un territorio de ríos verticales donde el agua prefiere caer antes que fluir. Número 24. San Agustín, la geografía de una civilización perdida. El Parque Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo es un tesoro arqueológico, sino también un paisaje geográfico excepcional. Se ubica en la zona donde la Cordillera Central y la Cordillera Oriental se encuentran en el macizo colombiano a una altitud de entre 1.600 y 1.900 metros, en un paisaje de colinas verdes, ríos cristalinos y cañones profundos. La civilización agustiniana eligió este lugar por razones geográficas precisas. La confluencia de las cordilleras creaba un microclima templado y húmedo perfecto para la agricultura, o los ríos proporcionaban agua permanente y pesca, y las montañas ofrecían protección natural. Las monumentales estatuas de piedra y las tumbas hipogéas que tallaron hace más de 2000 años están distribuidas en cerros y mesetas que dominan el Valle del Magdalena Joven.
Número 23. 5 parques nacionales naturales. El Huila alberga total o parcialmente 5 parques nacionales naturales: el Nevado del Huila, Puracé, Cueva de los Guácharos, Serranía de los Churumbelos y Sumapaz, además de la zona amortiguadora de la Cordillera de los Picachos. A esto se suman 7 parques naturales regionales, entre ellos Cerro Banderas Ojo Blanco, Serranía de las Minas, el Corredor Biológico Guácharos-Puracé, Cerro Páramo de Miraflores, Siberia Río Las Ceibas, Páramo Las Oceras y El Dorado. En total, el departamento cuenta con 612.000 hectáreas de áreas protegidas, lo que lo consolida como un departamento líder en términos de conservación de ecosistemas estratégicos. Esta concentración de áreas protegidas refleja la extraordinaria biodiversidad que genera la confluencia de las dos cordilleras y el macizo colombiano. Número 22. La Sierra Nevada de los Coconucos. La Sierra Nevada de los Coconucos forma parte del Parque Nacional Natural Puracé y se levanta en la Cordillera Central con cumbres que sobrepasan los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Es un conjunto volcánico que incluye varios cráteres y fumarolas activas que evidencian la actividad geotérmica de la zona. Las escarpadas laderas de los Coconucos son ideales para el montañismo y albergan ecosistemas de páramo y bosque altoandino con frailejones, puyas y lagunas de origen glaciar. La sierra es una barrera orográfica que captura la humedad de los vientos y la convierte en lluvia y niebla que alimenta ríos y quebradas fundamentales para la agricultura del Valle del Magdalena. Es una muralla de volcanes y hielo que vigila el sur del Huila. Número 21. La Serranía de las Minas, la columna vertebral escondida. La Serranía de las Minas es una formación montañosa que se desprende de la Cordillera Central y desciende hacia el Valle del Magdalena, dividiendo el Huila en dos sectores. Esta serranía alcanza alturas significativas y alberga ecosistemas de bosque andino, o en la bosque de niebla y páramo, que funcionan como corredor biológico entre las zonas altas de la cordillera y el valle. El Parque Natural Regional Serranía de las Minas protege esta formación que es fundamental para la producción de agua de varios municipios. La serranía debe su nombre a los yacimientos minerales de oro y plata que los españoles explotaron durante la colonia y que aún existen en sus entrañas. Número 20. Todos los pisos térmicos en un solo departamento. El Huila presenta una variación térmica extraordinaria determinada por su fisiografía. Las temperaturas más altas superan los 35 grados centígrados en el desierto de la Tatacoa. Los climas cálidos de los valles de Neiva, Aipe y Villavieja registran promedios de 28 grados. Hacia el sur predomina el clima templado, con una media de 24 grados ideal para el café, y en las cumbres del Nevado del Huila, la temperatura permanece bajo 0 grados. Entre un extremo y otro hay una diferencia de más de 40 grados centígrados dentro de las mismas fronteras departamentales. El Huila tiene desde desiertos abrasadores hasta nieves perpetuas, pasando por valles cálidos, zonas cafeteras templadas, bosques de niebla fríos y páramos helados. Cada piso térmico sostiene un sistema productivo diferente: arroz y ganadería en el valle caliente, café y frutales en la zona templada, papa y hortalizas en las laderas frías y conservación de agua en los páramos. Número 19. Neiva, la capital del Valle Alto del Magdalena. Bade Neiva es la capital del Huila, fundada en 1612 por Diego de Ospina y Medinilla junto al Valle del Magdalena. Se ubica a 443 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 grados, que la convierte en una de las capitales más calientes de Colombia. La ciudad está asentada en el fondo del Valle del Magdalena, flanqueada por las dos cordilleras, y es el centro económico del Alto Magdalena, sobresaliendo como mercado agrícola y ganadero. El nombre Huila proviene de la lengua paez y significa montaña luminosa, una referencia al volcán nevado que domina majestuoso todo el territorio desde el occidente. Número 18. La Cueva de los Guácharos, la primera área protegida de Colombia. El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, ubicado en el municipio de Acevedo, en el extremo sur del Huila,
fue la primera área natural protegida declarada en Colombia en 1960. Su nombre viene del guácharo, un ave nocturna que habita en las cavernas del parque y que se orienta mediante ecolocalización como los murciélagos. Las cuevas se formaron por la disolución de rocas calizas durante millones de años, creando galerías subterráneas con estalactitas y estalagmitas donde los guácharos anidan en la oscuridad total. El parque protege bosques andinos y subandinos en la transición entre la cordillera oriental y la cuenca amazónica del Caquetá, albergando osos de anteojos, dantas de montaña, tucanes y cientos de especies de orquídeas. Número 17. La represa de Betania y la transformación del paisaje. La represa de Betania, construida sobre el río Magdalena en el municipio de Yaguará, creó un embalse de 74 kilómetros cuadrados que transformó radicalmente el paisaje del centro del Huila. El embalse, que comenzó a operar en 1987, genera energía hidroeléctrica y también se convirtió en el mayor centro de producción piscícola del departamento. La represa represó el Magdalena y sus afluentes, creando un lago artificial rodeado de montañas que hoy es escenario de deportes náuticos y pesca. El embalse de Betania es uno de los ejemplos más visibles de cómo la ingeniería puede transformar la geografía de un valle entero. Número 16. El páramo de las papas, la fábrica de ríos. En el extremo sur del Huila se encuentra el páramo de las papas, uno de los ecosistemas más importantes de Colombia por una razón: es la fábrica de ríos. Aquí nacen el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Patía, los 4 ríos que entre todos drenan más de la mitad del territorio nacional. El páramo se ubica a más de 3.500 metros de altitud en la zona donde el macizo colombiano alcanza su máxima expresión. Los frailejones, las lagunas y los musgos de este páramo capturan la humedad de las nubes y la convierten en agua que alimenta 4 cuencas hidrográficas que fluyen hacia el Caribe, el Pacífico, el Atlántico por el Orinoco y el Amazonas. Es difícil encontrar otro punto en Sudamérica donde nazcan ríos que desemboquen en 3 océanos diferentes desde un solo páramo. Número 15. Las aguas termales del volcán. La actividad volcánica del Nevado del Huila y del complejo de los Coconucos genera numerosas fuentes de aguas termales a lo largo de la cordillera central en el Huila. Las más conocidas son las termales de Rivera, al sur de Neiva, y las de San Vicente cerca de La Plata. Estas aguas brotan del subsuelo calentadas por el magma, que se encuentra a profundidades relativamente cercanas a la superficie debido a la actividad volcánica. Las temperaturas pueden superar los 70 grados centígrados y el agua emerge cargada de minerales con propiedades medicinales reconocidas. La presencia de aguas termales es evidencia directa de que bajo los valles y montañas del Huila, el interior de la tierra está activo y caliente. Número 14. El Valle del Magdalena como corredor de vida. El Valle del Río Magdalena en el Huila funciona como un corredor de vida que conecta los ecosistemas del sur con los del centro de Colombia. Este valle encajonado entre las 2 cordilleras canaliza los vientos, la humedad y la fauna, creando un pasillo natural por el que fluyen ríos, migran aves y se dispersan semillas. Los bosques de galería a lo largo del Magdalena y sus afluentes funcionan como corredores verdes que conectan los ecosistemas de montaña de ambas cordilleras. En las épocas de sequía, el valle concentra la fauna que baja de las montañas en busca de agua. En las épocas de lluvia, las crecientes del Magdalena inundan las zonas bajas, creando humedales temporales que explotan en vida. Número 13. La cholupa, el fruto de una geografía única. La cholupa es una fruta tropical de la familia de las pasifloras que solo se produce en condiciones comerciales en el Huila, específicamente en el Valle Cálido del Magdalena entre Rivera y Neiva. Esta fruta tiene denominación de origen porque las condiciones geográficas específicas del Valle del Huila, la altitud, la temperatura, la humedad y los suelos crean el microclima exacto que la cholupa necesita para desarrollar su sabor único. La cholupa es evidencia de cómo la geografía crea productos irrepetibles. Cambie la altitud, la temperatura o el suelo y la fruta pierde sus características. Es la geografía hecha sabor.
Número 12. El café del Huila y la geografía del sabor. El Huila es el primer productor de café de Colombia y su café ha ganado repetidamente premios internacionales por su calidad excepcional. La geografía explica por qué las laderas de las dos cordilleras, entre los 1200 y los 1800 metros de altitud, ofrecen la combinación perfecta de temperatura templada entre 18 y 24 grados, precipitación abundante pero bien distribuida, suelos volcánicos ricos en minerales y sombrío natural de los bosques andinos. La topografía montañosa crea microclimas diferentes en cada ladera y cada cañón, lo que permite que municipios como Pitalito, Garzón, Suaza y Acevedo produzcan cafés con perfiles de sabor distintos, aunque estén separados por pocos kilómetros. El café del Huila se ha convertido en referente mundial de los cafés especiales y los catadores internacionales lo reconocen por sus notas afrutadas, su acidez brillante y su cuerpo sedoso, que son directamente atribuibles a la geografía volcánica y la altitud de las fincas donde se cultiva. Número 11. El cañón del río Páez, la cicatriz del terremoto. El 6 de junio de 1994, un terremoto de magnitud 6,4 con epicentro bajo el Nevado del Huila desencadenó una avalancha catastrófica en el cañón del río Páez que destruyó pueblos enteros y causó la muerte de más de 1000 personas. La avalancha fue una combinación de deslizamiento de tierra, flujo de lodo y desbordamiento del río que arrasó todo a su paso a lo largo de decenas de kilómetros del cañón. El desastre del Páez es un recordatorio de la vulnerabilidad geográfica del Huila. Vivir entre volcanes activos, fallas geológicas y cañones profundos tiene un precio que la naturaleza cobra periódicamente. Número 10. Pitalito, la puerta del macizo. Pitalito es el segundo municipio más importante del Huila y la puerta de entrada al macizo colombiano. Se ubica a 1318 metros sobre el nivel del mar en un valle fértil de la cordillera central que goza de un clima templado ideal para el café. Desde Pitalito se accede a San Agustín, al Parque Arqueológico, al Salto de Bordones y a la zona donde nacen los ríos del macizo. Pitalito se ha convertido en la capital cafetera del Huila y uno de los principales productores de cafés especiales de Colombia, con fincas que exportan directamente a mercados internacionales. Número 9. El río Magdalena Joven y sus afluentes. El Magdalena en el Huila es un río completamente diferente al que conocen en la costa. Aquí es un río de montaña, frío, cristalino y con rápidos que baja desde los 3.600 metros del páramo hasta los 400 metros del Valle de Neiva. En su recorrido por el Huila recibe el aporte de decenas de afluentes que bajan de ambas cordilleras: el Suaza, el Guarapaz, el Timaná, el Iquira, el Yaguará, el Baché, el Aipe, el Villavieja, el Cabrera y el Páez, entre muchos otros. Cada afluente tiene su propia personalidad. Unos son cristalinos, otros turbios, unos calientes y otros helados, pero todos convergen en el Magdalena, dándole volumen y fuerza. Número 8. La zona arqueológica más grande de América. La zona arqueológica de San Agustín e Iznos no es solo un parque, sino una región entera, donde se han documentado más de 500 estatuas de piedra, decenas de montículos funerarios, tumbas hipogeas y petroglifos distribuidos en un área de varios cientos de kilómetros cuadrados. La civilización agustiniana aprovechó la geografía del macizo para distribuir sus centros ceremoniales en cerros, mesetas y cañones que dominaban los valles. Cada sitio fue elegido por su posición geográfica estratégica. Los centros ceremoniales principales, como el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras, ocupan cimas de colinas desde donde se controla visualmente todo el Valle del Magdalena Joven. Es una civilización que pensaba en términos geográficos. Número 7. La falla geológica del Magdalena. El Valle del Magdalena en el Huila es en realidad una fosa tectónica, un hundimiento del terreno causado por el movimiento de fallas geológicas que separan las dos cordilleras. Esta estructura geológica es responsable de la sismicidad frecuente del departamento y de la presencia de aguas termales, volcanes y manantiales minerales. Las fallas principales que atraviesan el Huila son la falla del Magdalena, la falla de Algeciras y la falla de Garzón Suaza,
todas activas y capaces de generar terremotos significativos. El Huila es un departamento geológicamente joven y activo donde las fuerzas internas de la Tierra siguen moldeando el paisaje. Número 6. Los bosques de niebla de la Cordillera Oriental. En el flanco occidental de la Cordillera Oriental, entre los 1.800 y los 3.000 metros de altitud, no se extienden bosques de niebla que son algunos de los ecosistemas más biodiversos del Huila. Estos bosques viven envueltos en una niebla permanente que les proporciona una humedad constante y crea un ambiente donde cada superficie está cubierta de musgos, líquenes, orquídeas y bromelias. Los bosques de niebla del Huila albergan osos de anteojos, monos aulladores, tucanes de montaña y cientos de especies de aves que los convierten en un destino excepcional para el avistamiento. El corredor biológico Guacharos-Puracé conecta estos bosques creando una franja continua de selva andina que permite el movimiento de fauna entre los dos parques nacionales. Número 5. La represa del Quimbo y el debate geográfico. La represa del Quimbo, construida sobre el río Magdalena Aguas, arriba de Betania, en los municipios de Gigante y El Agrado, generó uno de los debates ambientales más intensos de la historia reciente del Huila. El embalse inundó tierras agrícolas fértiles del valle, desplazó comunidades y alteró el caudal del Magdalena. El debate del Quimbo ilustra el dilema geográfico fundamental del Huila. El mismo río que es la arteria de vida del departamento es también un recurso energético codiciado por la nación y cada represa que se construye transforma irreversiblemente el paisaje y los ecosistemas del valle. Número 4. El petróleo bajo el valle. El subsuelo del Valle del Magdalena en el Huila esconde reservas de petróleo que han sido explotadas durante décadas, principalmente en los municipios de Aipe, Tello, Baraya y Villavieja. Los yacimientos petroleros del Huila están asociados a las formaciones sedimentarias del Terciario que se depositaron cuando el valle era un mar interior. En las últimas décadas, la explotación petrolera se ha intensificado, generando regalías que financian infraestructura, pero también conflictos ambientales por la contaminación de suelos y aguas en la cercanía de los campos. Es un departamento donde bajo los campos de arroz y los potreros ganaderos se esconde un tesoro fósil líquido que alimenta la economía pero amenaza los acuíferos. Número 3. El cañón del río Suaza y la transición amazónica. En el extremo suroriental del Huila, el río Suaza ha excavado un cañón profundo en la cordillera oriental que marca la transición entre el mundo andino del Huila y la cuenca amazónica del Caquetá. Este cañón es un corredor biológico donde las especies andinas se encuentran con las amazónicas, creando una zona de mezcla ecológica de extraordinaria biodiversidad. Los municipios de Suaza y Acevedo están en esta zona de transición donde el paisaje cambia rápidamente de montaña templada a selva húmeda tropical. El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos protege parte de este corredor. Número 2. De 0 grados a 40 grados en un solo departamento. Dentro de las fronteras del Huila coexisten los bajos 0 grados permanentes de las cumbres del Nevado del Huila y los 40 grados abrasadores del desierto de la Tatacoa. Esa diferencia de más de 40 grados centígrados comprime todos los climas tropicales posibles en 19.890 kilómetros cuadrados. El viaje del Nevado al desierto es un descenso por todos los pisos térmicos que se puede hacer en un solo día sin salir del departamento. Nieves perpetuas, superpáramo, páramo, bosque alto andino, bosque andino, bosque de niebla, zona cafetera templada, valle cálido y desierto abrasador. Es un comprimido vertical de la biodiversidad andina tropical. Número 1. La cuna geográfica de Colombia. Hemos llegado al final y es justo terminar con lo que define al Huila ante el mundo geográfico. El Huila es la cuna geográfica de Colombia. Es el departamento donde los Andes se dividen en dos cordilleras, donde nace el río más importante del país, donde se levanta el volcán más alto de la cordillera central con sus nieves perpetuas, donde existe la cascada más alta de Colombia.
donde el Magdalena se estrecha hasta que un hombre puede saltarlo. Bahí donde se esconde un desierto con fósiles de 15 millones de años bajo el mejor cielo nocturno del país, donde una civilización perdida talló la piedra hace 2 milenios en un paisaje que eligió por sus ventajas geográficas, y donde 4 ríos nacen de un solo páramo para recorrer 4 cuencas distintas y desembocar en 3 mares diferentes. El Huila no es un departamento más de los Andes colombianos, es el nudo donde todo empieza, la fábrica de agua, de montañas y de ríos que alimentan a medio país, la cuna geográfica de Colombia entera. Cuéntenos en los comentarios cuál dato lo dejó con la boca abierta. Nos fascina leer sus reacciones y saber cuáles datos ya conocían. Si tiene un dato salvaje sobre el Huila que no mencionamos, escríbalo ahí abajo que entre todos hacemos cada video más completo. Hay otro video en pantalla esperándolo para seguir explorando la geografía de Colombia. No se le olvide suscribirse y darle like para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo, parcero.